No me levantes ya. Acá se pone chisme en Cariño. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están hermanos? Bendecidos. Amén. Amén. Arranquemos con el estudio en el día de hoy. Pero arranquemos primero con una oración, ¿qué le parece? Amén. Aquel que no esté masticando. Al fin, yo me lo estoy masticando. Vamos a guerra Bueno, espiritual. yo me estoy masticando. Aquel que no esté masticando, si puede orar, por favor. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, porque estamos aquí, Señor, con mis hermanos, Padre Santo, dispuestos, Señor, a aprender más de tu palabra, Señor. Padre amado, bendecimos, Señor, la vida de Beth, Señor, gracias por su vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, le das la sabiduría, Señor, para que él pueda, Señor, enseñarnos tus palabras, Señor. Gracias te damos por su vida, Padre Santo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. También, Señor, como a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que estamos aquí, Señor, con hambre, Señor, anhelando, Señor, aprender más de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de esto, Señor, aprendemos y crecemos más, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre amado, también te pedimos, Señor, que tú, Señor, destape nuestros oídos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que podamos, Señor, entender y comprender, Señor, tus planes y tus propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Comencemos. ¿Se acuerdan dónde quedamos? De la cobardía del testimonio, segunda parte, capítulo 4. Amén. Del segundo módulo, capítulo 4. ¿Lo tienen todos? Página 64. Venimos viendo entonces, es increíble, ya hace como 2 meses y venimos todavía con Hechos 2. No podemos avanzar rápidamente, el estudio es muy puntual, trae mucha revelación, trae cosas muy interesantes y vamos muy de poquito, de a poquito, pero el Señor nos está bendiciendo, ¿sí? Amén. Busquemos ahí la página. Ahí está, esa es. Ahí, muy bien. Acá tenemos un mapita. Venimos viendo el tema de las lenguas, ¿se acuerdan? Amén. El hablar en lengua y todas esas cosas. Acá vamos a empezar a ver un poquito más sobre este tema que parece muy, pero muy interesante. Tenemos un mapita en el estudio que dice Pentecostés, los judíos llegaron a 15 lugares distintos. Y ahí muestra cuando la lista de Hechos 2, cuando dicen qué idioma lo escucharon hablar. Acá está la lista y nos muestra los territorios de cada uno de esos idiomas. Jerusalén, Judea, Egipto, Arabia, Libia, Creta, Roma. Buenas tardes. Soy hermana Diana. Panfilia, No te excuses. Frigia, Asia, Porto, Capadocia, Mesopotamia, Partia, Media, Elam. Ahí tenemos todos bien claritos de dónde vienen los lugares. Si ven bien cómo rodean a Jerusalén, ¿no? O sea que vienen de todas partes del mundo. A ese momento en Pentecostés. Comenzamos a leer, ¿qué les parece? Introducción. A ver que saluden, se acomoden. No, tranquilo. Ahí apuro. Viste tarde, no pasa nada. Ahora a ver, dedica 10 minutos. Le pongo un cero y ya está. Vamos. Mirá que había que entregar la tarea hoy. Hasta Karina, eso asunto me sorprendió. Gracias, Señor, que me diste paciencia. Acuérdense que la tarea recién dentro de un mes, ¿sí? Pero 3 semanas ya nos queda. Te quedan 3 semanas, ya pasó una, 3 semanas más. El trabajo práctico. Lo tenemos introducción. El pastor Jack Hatford se acomodó en su silla del avión. Se encontraba camino a su casa. Un hombre a quien llamaremos Bill se sentó a su lado. Por su ropa, este parecía ser un hombre de negocios. Se saludaron y en pocos minutos el avión se elevó a las nubes. Fueron entablando una conversación y Bill le contó que su madre era india americana. Ella estaba en Kiowa, una tribu de Oklahoma. De repente el Espíritu Santo dijo al pastor Jack, háblale en lenguas a Bill. Jack estaba muy sorprendido, ya que oraba en lenguas era un asunto privado, y Bill era un extraño para él. Surgieron muchas preguntas en su mente. Quizás Bill pensaría que él estaba loco.
porque le pediría a Dios hacer semejante cosa. Jack meditó en estas y otras preguntas. Hablaron cerca de 1 hora, pero el pastor Jack continuaba luchando con el mensaje del Espíritu Santo. Bill no era creyente. Él cortésmente había rechazado una oferta de Jack de enviarle 2 libros gratis. Hablarles en lengua a un extraño y además incrédulo era muy inoportuno. Jack hacía esfuerzo por encontrar una forma para obedecer el mensaje claro del Espíritu Santo. Mientras oraba, tuvo la idea de relacionar las lenguas con el pasado indioamericano de Bill. Por fin, el pastor Jack le pidió que le permitiera decirle algunas palabras. Bill se puso de acuerdo con Jack en decirle si la palabra eran parte del lenguaje Kiowa. El pastor Jack habló cerca de 60 o 80 palabras en el lenguaje desconocido que el Espíritu Santo le había dado. Bill reconoció muchas de las palabras. Dijo que era una parte de la lengua Kiowa antigua y que el mensaje era acerca de la luz que viene de arriba. Jack le explicó que este era un lenguaje que el Espíritu Santo le había dado. Este incidente abrió el corazón de Bill, cambió su mente y pidió al pastor Jack que le enviara los 2 libros que hablaban de Jesucristo. Wow. Hermoso, ¿no? He escuchado muchos testimonios así. He escuchado testimonios de gente que en la tele estaba viendo el mensaje en otro idioma, no lo estaban traduciendo ni nada, llegado por internet. Y yo entendían. Y entendía exactamente lo que estaba hablando en el idioma de él. Así que fue algo impresionante. Claro, o sea que no solamente en lenguas espirituales, sino también en la lengua, digamos, otro idioma. En otro idioma, exactamente. Como habíamos hablado, las lenguas también pertenecen al otro idioma. Claro. Que hace la lengua nativa que él tenía, ¿no? Claro. Porque Claro. Porque era impactante para ellos. Y el pastor no sabía No. hablar esas lenguas, sino No que el sabía. Espíritu Santo le reveló Ese ese idioma, le hizo Le entender. había dado las lenguas esas. Claro. Había un hermano que fue a ministrar a una iglesia que hablaba, cuando ministraba a la gente en italiano. Y hablaba en italiano. Viste que no es tan, Sí. no es tan difícil algunas palabras de comprender. Y hablaban en italiano a la gente. Más o menos se entienden. Lecciones 1, 2 y 3. Mensaje de Pedro, la primera, a la multitud, Hechos 2, del 5 al 41. El objetivo es explicar lo que sucedió en Pentecostés, por qué sucedió y cómo puede suceder lo mismo a cada creyente. El segundo dice la promesa es para usted. Hechos 2, 38 y 39. Objetivo explicar y seguir 4 pasos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. 3. Las prioridades y los resultados de la iglesia primitiva. Hechos 2, del 42 al 47. Objetivo, explicar 3 prioridades y 3 resultados de la iglesia primitiva acerca de esto. Aplique esto a su ministerio. Esperen, porque tengo que ir juntando páginas yo también. 65, bien. 1. Mensaje de Pedro a la multitud. Alguien que tenga Hechos, capítulo 2, del versículo 5. Pero vamos a leer el contexto, del 5 al 13 nomás. Ese que está abajo, contexto histórico. Cuando Pedro está medio flojo, ¿no? Y después cuando llega de la resurrección, Hechos capítulo 2, versículos 5 al 13. Objetivo, explicar lo que sucedió en Pentecostés, por qué sucedió y cómo puede suceder lo mismo a cada creyente. Hechos capítulo 2. moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos en todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno hablaba en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oiremos nosotros hablar a cada uno en nuestras lenguas? ¿En qué le hemos nacido? ¿En qué hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Hasta cuál era el 13? ¿Hasta el 13? Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno al otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían:
están llenos de moho. Hasta ahí nomás. Leamos. Hechos 2.5 dice que en Jerusalén moraban judíos de todas las naciones bajo el cielo. Acá vamos a empezar a estudiar un poquito de hermenéutica. Esta clase de escrito se llama hipérbole. Eso es hermenéutica. ¿Se acuerdan que ya vimos uno? Una hermenéutica que era el simil. Simil. Interpretación correcta. ¿Se acuerdan que habíamos visto el simil? Que venía de la similitud. Similitud. Que era cuando ponía la Biblia, ponía como, y venía el otro. Vino viento como, vino el Espíritu Santo como, un viento recio. Vinieron lenguas como de fuego. No quiere decir que sean de fuego, sino que eran como de fuego. Ese es un simil. Es un recurso hermenéutico. Y acá tenemos otro recurso hermenéutico que se le conoce como hipérbole. Acá tenemos dos recursos hermenéuticos. Es verdad, ¿cómo? Con la hermenéutica nosotros vamos a interpretar correctamente las escrituras. Disculpame, Sí. simil recurso que era. Hermenéutico. Ah, Son todos recursos. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a exprimir exactamente lo que quiere decir cada versículo bíblico. Una de las herramientas que usas es el simil, que habla de similitud. Cada vez que aparece como, igual, como, parecido, como, esos son los simil. Y el segundo es el hipérbole. Hipérbole. O exageración, dice, ¿no? Eso es lo que significa. O exageración. Es cuando el escritor u orador establece algo más grande de lo que en realidad es. Nosotros cuando empezamos a leer los evangelios, a veces encontramos cosas como que Jesús pasó por las aldeas y todos fueron sanos. Entonces después pensamos, alguno no habrá ido, uno se habrá quedado. Entonces la Biblia miente. Pues si la Biblia dice que son todos, tendría que ser todos. De repente encontramos que no, que hay algunos que no creyeron, entonces quiere decir que la Biblia miente. No, no es que miente, sino que está usando una hipérbole, que es un recurso literario de exagerar algo para destacarlo. Que se note que la gran mayoría de esa tierra vinieron a Jesús y fueron sanos. Quizás fue el 70%, el 80%, el 90%, pero sabemos que el 100% no, porque no es una decisión de Jesús sanarlo solamente, sino también de la disposición del corazón del ser humano. Y no todos están Todos los preparados. que creyeron seguían en esa palabra, ¿no? Claro. Todos los que creyeron. Todos los que creyeron. No es que creyó y no fue sano, no. Si creyó, Claro. fue sano. ¿Se entiende más o menos lo que es la hipérbole? Ujú. Esto tenemos que prestar mucha atención porque a veces parece que la Biblia estuviera mintiendo y no, está exagerando para destacar un punto. Sigamos. Él hace esto para enfatizar un punto. Los oyentes o lectores saben que el que habla o escribe no está mintiendo, solamente está usando una exageración para subrayar la verdad. Por ejemplo, me comería un elefante. No quiere decir me comería un elefante, significa que estoy exagerando y tengo mucha hambre. Ese vendría a ser el mejor ejemplo. ¿Sí? El método de enfatizar una verdad con una exageración era muy común entre los tiempos, entre los maestros judíos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento dice que Salomón hizo que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. Acá tenemos las dos recursos literarios, el simil y la hipérbole. Porque dice como piedras, no es que la plata era la piedra, sino que eran como piedras, por la cantidad que había. Claro. O sea, que quiere decir que la hipérbole la está usando en la cantidad tan grande que era que parecían piedras tiradas por ahí. Está usando los dos recursos literarios. Asimismo, Jesús dijo que los fariseos colaban el mosquito y tragaban el camello. Ah, sí. El Señor exageró una verdad para enfatizar un punto. Del mismo modo, en Lucas 2.5, en Hechos 2.5, perdón, Lucas exagera su declaración. Él estaba consciente de que las naciones como Etiopía no estaba presente en Jerusalén, pero dijo todas las naciones. Con un propósito, él enfatizó que estaba presente los judíos de muchas naciones en las Pascuas. Estos eran judíos que habían sido dispersados por la guerra o la persecución.
cada año muchos de esos judíos regresaban a celebrar las Pascuas en Jerusalén. El mapa de la página anterior muestra los 15 lugares que Lucas menciona. ¿Se acuerdan que hay 3 fiestas que tienen que ir los judíos sí al templo? Una era las Pascuas. Así que de todos lados, los judíos practicantes o consagrados a Dios iban a Jerusalén a celebrar las Pascuas. ¿Se entendió esto de la hipérbole? Sí. ¿Del simil? Ujú. Bien. Son 2 recursos literarios que a mí me cuesta mucho retener los nombres. Así que por ahí en este estudio, por ahí empiezo a retener nombres. Similitud y exageración. Exactamente. Similitud y exageración. Hipérbole. La multitud estaba admirada y confusa. Probablemente ellos sabían que la mayoría de los 120 eran galileos, por la forma como se vestían, pero los 120 estaban hablando en muchos idiomas diferentes. Sabemos que en Galilea no había escuelas fuertes de maestros, porque Galilea está al sur, al norte, y Jerusalén, la parte religiosa, está al sur. Entonces ahí podemos ver que cuando dicen estos galileos, lo están despreciando, como diciendo, nada bueno puede salir del norte. No tienen estudio, no tienen personas preparadas, no hay universidades, no hay grandes maestros. Por eso se refiere a que son galileos, como diciendo son de chingolo. ¿Cómo sos abogado, sos escribano, sos juez, sos de chingolo? Soy chingona, no puede ser abogado. Mentira. Con ese desprecio es que hablan acá sobre el tema de que son galileos. Claro, Porque con la escuela pública, lo de la escuela pública nunca van a hacer nada. Esa es la Dijo idea. la intendenta, ¿no? Por su No, forma de la gobernadora, vestir la gobernadora. también, ¿no? Para la forma de vestirse, como dice acá el estudio, pero más que nada por eso, la forma de hablar, todos eran galileos. Los chingolos son cirujanos. Bueno, claro, es todo cheto Se meta con el trabajo de mi abuelo. Profesionales. re chingolo. Profesionales. Como los dos borrachos que Le dice, ¿de qué trabaja? Soy cirujano, le dice. ¿De qué área? Le dice, ¿viste? Un cirujano. Hasta Tinelli fue mi abuelo, ¿eh? Sí, a los Tinelli, claro. Pero los 120 estaban hablando en muchos idiomas diferentes. Qué bárbaro. Hechos 2:6. Los que escuchaban estaban maravillados de escuchar sus propios idiomas, pero muchos estaban confusos. ¿Cómo era posible que los 120 hablaran en idiomas de otras naciones? Algunos maestros parecen estar confusos en cuanto a la multitud que estuvo en Pentecostés. Ellos enseñaban equivocadamente que los 120 hablaron un solo idioma. También dice que erróneamente que el milagro fue que los que escuchaban, no en los que hablaban. Esto contradice la Biblia. O sea que lo que está diciendo acá es que todos hablaron un solo idioma y los que estaban escuchando fueron los que recibieron el milagro en el oído para recibir su propio idioma. Pero la Biblia no dice eso. Ajá. Contradice la Biblia. No fue la multitud la que fue bautizada en el Espíritu Santo y escuchó las nuevas lenguas. La Biblia dice que los 120 fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta fue la causa por la que la multitud se reunió. Enfatiza que la multitud oyó hablar a los 120 en diferentes idiomas. El milagro sucedió en los que hablaban, no en los que escuchaban. Los que hablaban fueron llenos con el Espíritu Santo. Los que escuchaban fueron llenos de asombros y confusión. Así es. A veces pensamos que por ahí uno habla en lenguas, y si hay un chino acá va a entender el chino, y si hay acá un ruso va a entender el ruso. Como que el milagro va a pasar en el oído de ellos. Y acá dice que no, el milagro pasa por las lenguas que está hablando uno. A uno le hablará en ruso, parará, y al otro le hablará en chino, y parará. Se discierne espiritualmente. Los demás piensan que están borrachos. Ahí viene la confusión y el asombro. Personas de la multitud se burlaban porque no entendían qué significaba esto. Así que optaron por creer que era nada importante. Hoy muchos actúan de esta manera. Critican y se burlan de lo que no pueden entender. Pedro les demostró que estaban equivocados. Los que se embriagan no están por las calles a las 9 de la mañana. Después Pedro y los otros 11 apóstoles, incluyendo a Matías, se pararon. Pedro habló bajo la unción del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que lo capacitó para hablar en otras lenguas, también lo capacitó para profetizar a la multitud. Esta 1 Corintios. Vamos, Pedro. Él no tuvo tiempo de sentarse a estudiar o a escribir un bosquejo para su mensaje.
pero el Espíritu Santo lo inspiró para hablar. Miremos los 3 asuntos que explicó Pedro. Acá vamos a mirar los 3 propósitos, los 3 asuntos que Pedro tocó en su sermón. Me gustaría que lo leamos el sermón. Hechos 2, del 14 al 21. ¿Quién me lee? Hechos 2, del 14 al 21. ¿Alguien que no esté masticando? Siempre los agarro comiendo a todos. Qué bárbaro, Señor. Perdónalo, Señor, perdónalo. Ellos pueden comer y yo no. Se amarró la Biblia con una letra más chiquitita. Bien. ¿Sí lo tenés? Ay, yo Cuando 2 al... 2 del 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces vemos lo que dice Joel 2, capítulo 2, versículo 28. Y acá vemos la profecía que está diciendo Pedro acá. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Tremendo lo que está diciendo por acá. ¿Por qué? Porque antes el ministerio era para los hombres. De acá que está diciendo, derramaré para vuestros hijos y para vuestras hijas, para vuestro siervo y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y dará prodigios, eso ya es otra cosa. Pero acá vemos cómo Pedro vincula este versículo con lo que estaba aconteciendo en ese momento. El Espíritu Santo había descendido. Esto era lo que Joel había profetizado. Su profecía cubrió un largo periodo de tiempo. Los postreros días empiezan con la primera venida de Cristo y termina con la segunda venida. O sea que hoy en día estamos en los últimos tiempos. Hoy en día se está cumpliendo la profecía de Joel. Se cumplió allá, empezó allá en el tiempo de Pedro, y hoy en día se sigue cumpliendo esa profecía de Joel, que nuestros hijos soñarán sueños, o los viejos van a soñar sueños. Los ancianos. ¿Los ancianos? Sí, soñarán sueños. ¿Y los hijos? Profetizarán. Profetizarán. Muy Claro, bien. ese fue el principio, no se terminó la profecía. Claro, ahí empezó, ahí se desató y empieza hasta ahora. Porque esta profecía no era para Israel, es para la iglesia. En la iglesia se va a empezar a cumplir todas estas Pero cosas. este es la última avivamiento que va a haber, Último avivamiento, en la Biblia no habla de último avivamiento. o va a seguir tarde. Joel enfatizó que Dios... ¿Dónde está la página? ¿Espera un poquito? 66, no, acá está. Acá está. Uy, ya se me sale. Derramará su espíritu y profetizarán que en la era de la iglesia habría un tiempo de eventos sobrenaturales bajo el antiguo pacto. Las maravillas, las señales y los milagros no eran comunes. Pero los eventos sobrenaturales son una característica de la era del Espíritu Santo en los últimos días. ¿Se acuerdan que para que pase algo sobrenatural en el Antiguo Testamento tenía que haber un profeta? Tenía que levantar un profeta y ese profeta podía detener la lluvia como lo hizo Elías. No sé, podía hacer muchos otros milagros, pero siempre venía de la mano de un profeta. Hoy en día, sobre la iglesia misma, se derrama el poder de hacer milagros. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros con ellos. Ellos eran un hombre que hacía un milagro, nosotros somos un cuerpo, que el Señor hace milagro a través del cuerpo. Amén. ¿Ven?
Dios prometió que no tendría favoritismo por ninguno al derramar sus bendiciones. Observe las siguientes 5 áreas en las cuales Dios dijo que trataría a todos por igual y sin preferencias. Observe las 5 áreas que se dan a continuación en las cuales Dios dijo que trataría a todos de la misma forma y no tendría favoritos. Primero, Dios prometió que no favorecería a ninguna nación más que a otra. Él dijo que derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne o persona, sobre todos. Segundo, Dios prometió que no favorecería más a hombres que a mujeres. Dijo que derramaría su Espíritu sobre siervos y siervas. Tanto uno como otros profetizarían. Recuerden que había mujeres dentro de los 120 que hablaron en lenguas. Tercero, Dios prometió que no bendeciría más a los ancianos que a los jóvenes. Él dijo que los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños. El bautismo en el Espíritu Santo es para todas las edades, para toda edad. Muchos niños han sido llenos con el Espíritu Santo a temprana edad, así como gente mayor ha sido bautizada en el Espíritu. Cuarto, Dios prometió... Ay, lo tengo salteado que no veo. ¿Dios prometió qué? Que no bendeciría más. Que no bendecería más a los pobres que a los ricos. Ahí está. Él prometió derramar su espíritu sobre siervos y siervas. Israel fue una vez una nación de esclavos que Dios liberó de Egipto. También estuvo bajo la ley de Roma. Pero en Pentecostés, tanto ricos como pobres pasaron a ser siervos o propiedad de Dios. Jesucristo nos compró en el Calvario. En Pentecostés, Él tomó completa posesión de los creyentes. Todas las epístolas se refieren a los creyentes como esclavos. La palabra griega, doulos, significa esclavo o siervos. Todo lo que hicimos en el taller de líderes, ¿se acuerdan? Sí. ¿Verdad? Sí. Menos mal que acá lo rectifica. Aún los apóstoles y los hermanos de Jesús se llamaban ellos mismos esclavos o siervos de Jesús. Ahí vemos a Santiago y a Judas, los hermanos del Señor. Como sus esclavos, no debemos reclamar derechos para nosotros. Más bien debemos enfocarnos en servir a nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Quinto, Dios prometió no bendecir más lo primero que lo postrero. Él bendice igual a los primeros que oyeron y a los últimos. Se refiere a las señales que tendrán lugar en los fines de los días. Hechos 2, 21 nos asegura que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Unos años antes del regreso del Señor Jesucristo, las condiciones en la tierra empeorarán, pues la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará, dice Mateo 24. Los últimos días serán terribles, según 2 Timoteo 3. Pero aún en los peores tiempos, Dios ayudará a los que invocaran su nombre. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Hechos 2.21. Asimismo, Hechos 2.39 dice que no hay un tiempo límite para recibir el don del Espíritu Santo. Esto es para padres, hijos y para todas las generaciones y toda raza. Qué buenas nuevas para todos. Dios es imparcial, no tiene favoritos. Él derrama su Espíritu Santo en todos. Pentecostés es para toda raza, edad, nivel social, para hombres y mujeres. Todo aquel que quiera beber de su Espíritu podrá hacerlo y tendrá una bienvenida. Amén. Wow. Me parece espectacular el hecho que dice que no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios no se mueve en vos de una manera diferente al que se mueve en el otro. Amén. Las mismas exigencias que Dios tiene para el otro, las mismas exigencias las tiene para todos. No es que conmigo, no, yo soy el favorito de Dios y me puedo mover y Dios me permite a mí hacer este cierto pecado. O moverme en esta cierta inmundicia porque yo soy el favorito de Dios, yo tengo un trato diferente con Dios, yo soy especial con Dios. Eso no existe. Somos todos iguales, Dios no mueve su vara y nosotros somos los que nos tenemos que acomodar a esa vara. No, Dios nunca se va a acomodar a nosotros. ¿Se entiende cuál es el punto, no? No hace diferencia, gracias Cristo. Tenemos que entenderlo claro porque a veces pensamos, no, Dios El conmigo. nombre hace la diferencia, no, Dios. A veces uno dice, bueno, Dios conmigo, Dios me lo permite esto a mí. No te lo permite. No. A mí Dios me permite hablar mal de los demás. No, No. Dios no te permite hablar mal de los demás. Ni vos ni a nadie. Ese es el punto acá. Amén. B. Pedro explicó por qué sucedió Pentecostés. Hechos 2, 22 al 36. Esto no lo leímos, ¿no? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Hechos 2, 22 al 36.
Del 22 al 36. Vamos a leerlo a mí, por favor. Alguien que no esté masticando. Alguien que no esté masticando. Perdón, estoy masticando, varones israelitas. Sigue otro porque Del 22 Del 22 al Ah, 36. chico, con razón. 22 al 36. Listo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. No, 2:22. Sí, Hechos 2:22. Hechos de varones israelitas. Oí Hoy, estas palabras. Varones israelitas. Ujú. varones O es otra israelitas. versión esa vez. Ah, no. Oí estas Israelitas. palabras. Oí la esta versión de- palabra. Ah, esta es otra versión. Bueno. No, sí. léelo esa. Claro, porque esta es chiquitita, que no léelo. esa es la América. Sí, La NBI. De hecho, me dice porque- Bueno, pero también puede leer esa NBI, se lee igual. Nada más que está en distintas Es versiones. distinta versión. Entienden mi lenguaje ustedes. Tenemos que empezar a usarla en No, dice otras que Biblias. yo también. Sí, yo me acostumbré tiene a Reina otra- Valera, por eso no tengo. Vamos, tenemos que usar todas las versiones porque todas te van aclarando. Diferente. Yo tengo un montón de claro. versiones de Biblia. Sí. Entonces yo cuando empiezo a estudiar algo que voy a predicar, la leo en una, la leo en la otra, la leo en la otra. Entre todas Claro. busco la interpretación correcta de eso. Pero por ahí no entendés en Reina Valera, es muy complicado. Claro. Lees otra versión y te ayuda. Todas te van ayudando. Acuérdense que ninguna Biblia, pues ya lo vimos, Te dice es lo mismo, pero te explica diferente. la más pura. La original, claro. Ninguna es la más pura. Ah. No existe la palabra pura de Dios. Sino en todo su conjunto, de todas las versiones, ahí sacamos la palabra pura de Dios. Claro. Pues la palabra infalible de Dios es en el original. Nosotros tenemos copia de copia de copia de copia, traducciones. Entonces es infalible. Claro. Nosotros cuando comparamos en muchas Biblias, ahí encontramos que es infalible. Podemos entender cuál es el propósito de Dios al dictar esas cosas, ¿sí? Pero no le tengan miedo a otras versiones. Yo la uso, la NBI también la tengo. Y me parece muy buena también y me gusta. Pero también uso Reina Valera porque es la que usan casi todos. Sí. Si no, el lenguaje actual, la Claro. Biblia de las Américas. Estamos Hay muchos, acostumbrados a la Reina Valera. A vosotros, a vosotros. No dice eso, me dijeron a mí. Me quedé yo, sí. Pasa que parece más dura la Reina Valera. Es como que las palabras son más fuertes. Y porque la primera que empezamos a leer... Ah, entonces empezaron con Reina Valera. Claro, yo también tengo esa. Y el celular la tengo descargada la Reina Valera. Pero no le tengan miedo a las otras versiones, no, no es malo. ¿Pero por qué no la leíste? A la siguiente. No, ya está. Ahora, ¿Por qué la dejaste? ahora voy a empezar atrás, voy a empezar a predicar con la otra versión. A ver. Así pierden el miedo. ¿Por qué esta tiene la letra muy chiquitita? Ahí, leo. ¿Bola? A ver. Dale, Israel- Lore. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo, y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era, ¿sabes qué pasa? Pasa que a mí Es más chiquito así. es chiquitito y tengo que alejar. Acá está. Este Sí, es un muy poquito más grande. chiquitito. Este es un poco más grande. Y la misma versión. Por lo cual, Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Por cierto, profeta, sabiendo que con
juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantará al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada al Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Hasta cuándo? 36. Hasta 36. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor, a mí, Señor, sentate. No, a mí, Señor, sí, séntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a Dios. O sea, Pasame la este es versión. chiquito y después se me Pasame va la- borrando y se me va calentando. Pasame la enemigo. Chiquita. Así que la Pascua murió. De la otra, Ya. la... 40 días. Pues se entiende mejor ahí, me parece. 50. Porque esa te explica más. Esa es más explicativa. Se entiende mejor en esa, la Más de en los A ver, Es chiquitito, ¿no? Es chiquito de la letra. O 10 son los 10. A ver, vamos a escuchar. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejará que mi vida termine en el sepulcro, no permitirá que su santo sufra corrupción. Me ha dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó que lo iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirma que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni en su fin fuera la corrupción. A Jesús Dios lo resucitó y de ello también nosotros somos testigos, exaltándolo por el poder de su poder de su Dios, que habiendo resucitado al Padre, el Espíritu Santo prometió: ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Más claro. Ese es más claro. Es más claro, pero dice exactamente lo mismo. Claro. No es cuestión de ver si cuál Ese, digamos, es el tipo de lenguaje actual. es un lenguaje más sencillo, más fluido. Ah, Sí, bueno, ese mejor, de porque habéis este oído. habéis. Claro, el otro la veis, matáis, A veces para. A ver, Esto es un idioma de chingolo. Claro, no hay que tenerle miedo a las nuevas versiones. La cuestión siempre es comparar. Sí, dice lo mismo ahora. Sino que dice más o menos lo mismo. sí. Dice lo mismo, pero como que te explica más, te Mejor. habla más. Lo entendés más fácil. Lo entendés más fácil, claro. Ujú. Claro, más clarito. Bien, voy a empezar a traer otra Biblia también de la mía de NB. Hechos 2,
del 14 al 21, gira en torno al Espíritu Santo. Pero Hechos 2, del 22 al 36, enfoca en Jesucristo. Pedro comunica a la multitud 4 verdades relacionadas con Jesucristo. Primero, Dios autorizó a Jesús por medio de milagros, maravillas y señales. Hechos 2:22. Estas son las 3 palabras que la Biblia usa para calificar los actos sobrenaturales. Milagros, maravillas y señales. ¿A qué se refiere con milagros, maravillas y señales? ¿Cuáles son los milagros que hizo Jesús? ¿Cuáles son las maravillas que hizo Jesús? ¿Cuáles son las señales que hizo Jesús? Los milagros que sanó, Vamos a empezar por milagros. milagros Sanó ciego, sanó leproso. leproso, El otro mamá que murió y lo resucitó. a Lázaro, resucitó a Lázaro, El endemoniado. el endemoniado, Paralíticos. leprosos. Tenemos varios milagros de Jesús. ¿Cuáles son las maravillas? Resucitó. ¿Que resucitó? ¿Cuáles son más maravillas? ¿De que estaba vivo? La creencia de que está vivo. Sí. Caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, Detuvo el mar. detuvo la tormenta, Se transfiguró. se transfiguró. Esas son las maravillas. Milagros, maravillas, y las señales son las enseñanzas. Que él daba claras señales de que él era el Hijo de Dios, porque podía interpretar correctamente lo que decía la Escritura. Milagros, maravillas y señales. A veces pensamos que todo junto. Jesús resucitó a alguien y bueno, ya es un milagro, es una maravilla, es una señal. No. Si bien tiene las 3, pero tenemos que saber diferenciar cada una, ¿sí? Segundo, Dios permitió que Jesús fuera crucificado por los judíos no creyentes de Jerusalén. Hechos 2:23. Dios había planeado que Jesús muriera, pero esto no disminuye la culpa de los que le crucificaron. Debemos notar, sin embargo, que no todos los judíos son culpables de la muerte de Jesús. La Biblia nunca culpa a los judíos en general. Por ejemplo, al mirar Hechos 13, 27 y 29, Pablo, hablando a los judíos, no le acusó a ellos de la muerte de Cristo, sino a los que no lo conocían. Solo los judíos incrédulos fueron culpables de la muerte del Mesías. Esto está muy bien aclararlo, porque la Iglesia Católica había sacado un pensamiento que decía que la muerte de Dios era culpa de los judíos. Entonces salieron a matar a todos los judíos, porque habían matado a Dios. Y no eran todos los judíos los que mataban a Dios, sino que eran los judíos incrédulos de aquella parte. ¿Sí? Eso es bueno tenerlo en claro también. No es culpa de todos los judíos. No es que yo vea a un judío y le digo, por tu culpa murió Dios. No. Sí, muchos le pasan al lado y los escupen, ¿sí? Todavía siguen pensando eso. Odiaba a los judíos. Tercero, Dios levantó a Jesucristo de la muerte. Pedro cita a David en el Salmo 16, del 8 al 11. David profetizó acerca de la resurrección del Mesías. Cuando Pedro habló, David ya estaba en su tumba. Pero la gente entendía que David no había profetizado acerca de sí mismo. El Espíritu Santo usó esta ilustración y explicación para convencer a muchos. Cuarto, Dios exaltó a Jesús y le dio el Espíritu para que lo derramara. Hechos 2, 33 al 36. Vea la Trinidad mencionada en Hechos 2:33. El Padre exaltó al Hijo para sentarlo a su diestra. Este fue el lugar más importante, más poderoso y más honorífico. En Cristo también estamos sentados a la diestra de Dios, dice Efesios 2:6. Entonces el Padre dio la promesa del Espíritu al Hijo. Finalmente el Hijo derramó el Espíritu en nosotros. El Padre dio la promesa, pero Jesucristo es el único que nos bautiza en el Espíritu. Acá vemos la Trinidad a pleno. Hay gente que no cree en la Trinidad de Dios. Hay gente que dice que Dios es solamente uno y nada más, que todo lo demás son fuerzas magnéticas ahí que salen de Dios. Y el católico piensa en la Virgen y en José. Y... El católico sigue metiendo más personajes a la ensalada. ¿Sí? Pues sabemos que son 3. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la doctrina que nosotros tenemos. Nosotros creemos en la Trinidad. Hay iglesias que no creen en la Trinidad, aunque siendo evangélicas. Pero nosotros sí creemos en la Trinidad de Dios. C, ¿no? Sí. C. Pedro explica cómo puede venir Pentecostés para cada persona. Hechos 2, del 37 al 41. Tenemos que leerlo.
No lo leímos esa parte. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntense y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchas otras razones les exhortaban insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a las iglesias unas 3.000 personas. Perfecto. Un predicador un predicador enseñaba mentiras diciendo que nuestra relación con Dios tiene dos partes. Decía que la nuestra es estar perdidos y a Dios le corresponde el resto. Pero la Biblia pone mucha responsabilidad en cada persona. Palabras como arrepentimiento, ser bautizados, recibir y ser salvos enfatizan lo que Dios exige de nosotros. Hechos 2, 38-40. Solo aquellos que piden, buscan y llaman reciben lo que Dios desea que tengan. Pedro habló acerca de dos niveles de bendiciones que Dios quiere para nosotros. Primero, Pedro habló acerca de la salvación. Su mensaje a la multitud causó sentimientos de culpa. Sus palabras fueron como un cuchillo que hirió sus corazones. El Espíritu Santo les dio convicción de sus pecados. Hizo que se sintieran culpables. El sentimiento de culpa que viene de Dios es como un don. Él lo envía para que nos detengamos en nuestro viaje por la vía del pecado. Algunos se apartaron de Dios cuando se sintieron culpables. Eso fue un grave error. Es natural que una persona con sentimiento de culpabilidad se aparte. Isaías se sintió culpable, impuro y temeroso de la presencia de Dios. Isaías 6, 1 y 5. ¿Se acuerdan de eso, no? Pues lo leemos. ¿Se acuerdan cuando Isaías dije: estoy muerto porque he escuchado a Dios? Soy hombre de labios inmundos. ¿Se acuerdan esa parte? Del mismo modo, Pedro tuvo sentimiento de culpabilidad en la presencia del Señor. La primera respuesta de Pedro fue: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5. Dios sabe que somos pecadores, pero no desea apartarse de nosotros a causa de nuestros pecados. Su más gran deseo es perdonarnos y limpiarnos. Jesucristo no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Por lo tanto, nunca debemos apartarnos de Dios. El sentido de culpa es la invitación de Dios al arrepentimiento. Nosotros nunca nos podemos apartar de Dios. Por más culpable, por más cosas feas que caigamos y que hagamos, ese sentimiento de culpa que el Espíritu Santo trae en nuestros corazones es solamente para traernos hacia Él, nunca para descartarnos de Él. Y ese sería el Pentecostés de cada persona. Ese sería nuestro Pentecostés, digamos, ¿no? La convicción del pecado, ¿no? Como dice acá. Pedro explicó cómo puede venir Pentecostés para cada persona. Claro. Es una de las formas. Es una de las formas, realmente la primera gran forma. Si vos no te arrepentís, no puede venir nunca un Pentecostés en tu vida. Si no hay convicción de pecado, vos podés estar angustiado, pero siempre te estás justificando. Yo me doy cuenta cuando una persona está realmente arrepentida o cuando una persona solamente está triste y tratando a la defensiva. Como el arrepentimiento de los chanchos. O el arrepentimiento de los chanchos. Nunca me olvidaste. Ya me quedo con los chanchos. Si vos le decís una cosa a un hermano, le decís: mira, hermano, yo estoy viendo esto en tu vida que está mal. Si el hermano se defiende, ya sabes que no hay arrepentimiento. Claro. Sigue en su postura dura, atacando a todo el mundo, son todos culpables menos yo. Claro. En cambio, si el hermano cierra la boca y acepta lo que le estás diciendo, por más que yo esté equivocado,
Porque vos cuando estás realmente con esa culpabilidad del Espíritu Santo, aceptás todo. Claro. No te interesa defenderte de nada. Sigan pegando, sigan bofeteando, tienen razón, me lo merezco. Necesito que Dios me perdone. En cambio, si yo me pongo en el papel de defenderme, significa que todavía hay orgullo en mí y sigo levantando batalla. No hay O sea que convicción del pecado. no hay digamos. convicción de pecado. O sea que la actitud correcta de cada hijo de Dios tendría que ser humillarse, callarse la boca. Y si el otro tiene razón y yo soy el equivocado, Dios lo va a sacar a la luz. Y si yo tengo razón y el otro es el equivocado, Dios lo va a sacar a la luz. Esa tendría que ser la condición correcta. Lo importante es estar bien con el Señor. Lo importante es estar ahí arrepentido y ponerse a cuenta con el Señor, tener ese deseo de estar bien con el Señor. ¿Mm? No siempre los otros son los culpables. A veces gran parte de la culpa la tengo yo. ¿Mm? Como yo lo contaba el otro día, estaba administrando a alguien y decía, una vez fue un hombre fue al médico y le dijo, doctor, me toco acá y me duele. Doctor, me toco acá y me duele. Doctor, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele. ¿Qué tengo, doctor? Y el doctor le dijo, ¿qué le dijo el doctor? Señor paciente, escúcheme, usted tiene el dedo quebrado. Si se toca acá y le duele, usted tiene el dedo quebrado. Claro, le dolía el dedo. El dedo le dolía. En vez del cuerpo. A veces somos así, somos dedos quebrados. El problema somos nosotros, no donde nos está doliendo. Claro. Vos contaste lo del vino, que tomaba y del que no se quería arrepentir porque tomaba y lo mandaba a otro médico y dijo la verdad. El médico. Claro, el médico le dijo la verdad y después se enojaron. Eso sí contó. Eso sí Sí. contó. Ese contaste. Ese tiene que contar, Diana, vos también. Ya olvidate el chancho. No, que atesore. Cuando vaya a predicar a otras iglesias va a tener que dar los ejemplos y los podés usar todos los ejemplos Te sin ningún vamos a problema. copiar los ejemplos. Usted copie los ejemplos. Yo se los copio a otros. El de Chancho no la No, escuché. Chacho no escuchó nunca. Eso Ah, porque no te fuiste a la prédica, ¿viste? Tampoco me en vivo ese día entonces. el No, arrepentimiento. ese de- no fue ese no era de Cari. No era de Cari. Contale al Pero Chancho. no llora otra vez. porque le duele nada más, no porque se arrepiente. Claro, pues se arrepiente la... Escucha, ahí va a contar, contale a ver para que lo entienda, a ver. ¿El arrepentido del chancho no lo conoces? No. No. Había un tipo que tenía un corral, tenía un montón de chanchos. Entonces el chancho tenía hambre. Y de noche rompía la cerca y se iba al maizal de enfrente y empezaba a comer maíz. Enfrente comía maíz y se comía todo el maíz. Entonces el dueño del maizal soltaba a los perros. Y los perros grandes venían y lo mordían todo el chancho y venía llorando al chiquero y se metía al chiquero llorando desesperadamente. Y lloraba toda la noche, el chancho lloraba. Totalmente arrepentido de haberse ido a comer. Pero el otro día, cuando le volvía a dar hambre, volvía a romper la cerca y volvía a ir al maizal. Y otra vez los perros. Muchas veces nosotros somos así. No nos arrepentimos por lo que hicimos, sino que nos arrepentimos por las consecuencias que esas cosas nos traen. No porque lo que hicimos nos arrepentimos. Claro, porque no le importaba Porque salir no se devuelve. lastimado. Ya no le importaba, él quería seguir comiendo. Solamente le dolía nomás. Y a veces nosotros somos igual. Nos duele, pero no estamos dispuestos a dejar de hacer el pecado que estamos haciendo. Nos duelen las consecuencias. ¿Sí? Ahí está el arrepentimiento del chancho. Claro, vos contaste ese y del hombre que tomaba. Bueno, lo pueden anotar después cuando le inviten a predicar a otras iglesias. Lo pueden usar tranquilo. El del dedo quebrado. El chancho. Está bueno. Está bueno, ¿sí? El dedo está bueno La también. modona no sabía. Usted anoten que ya lo van a usar. El chancho. Usted anoten que ya lo van a usar todo eso. Dios santo. Seguimos. Otros tomaron la decisión correcta, se acercaron a Dios con sus culpas. Preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es la pregunta que todos los pecadores deberían hacer cuando se arrepienten de su pecado. Pedro había predicado una fuerte verdad, pero todavía le llamaban hermanos. Tal vez por estos, ellos llamaron hermano al apóstol. Debemos tratar a otro como hermano. Pedro les dijo que se arrepintiesen y se bautizaran. Estos son los dos pasos a tomar que Dios exige a los pecadores. Arrepentimiento significa un cambio de opinión en cuanto al pecado y no volver a hacer lo malo. Los que se arrepienten se cambian del camino del pecado por el que conduce hacia Dios. Es imposible caminar en el pecado y hacia Dios al mismo tiempo.
Así como nadie puede mirar al norte y al sur al mismo tiempo. Tenemos que escoger uno de los dos lados. Entonces, los que se arrepienten eligen fijar sus ojos en Dios y caminar hacia Él. No puedo ya ir para Rosario y saber que tengo que ir para Mar del Plata. Nunca voy a disfrutar el mar de Mar del Plata si cada vez que estoy mal me empiezo a caminar para Rosario. Nunca voy a llegar a tomar mis vacaciones ahí en la costa. Siempre voy a estar en sentido contrario. Muchas veces nosotros agarramos el autito, vamos para Mar del Plata, falta poco para llegar, nos enojamos, viene algún problema, alguna situación, y ahí nomás damos la vuelta y volvemos otra vez para el otro lado. Como Jonás. Como Jonás, exactamente, que nos vamos totalmente para otro lado. Hablando de Jonás. Vengo, pero Hablando de vengo. Jonás. Llegó, muy bien. Buenas tardes. Un cero. Un cero menos cero. ¿Qué más lo trajo el estudio? No. No trajo el estudio. Ahora ya la tarea, No, problema, Marcelo. no. La tarea, Sabía que ¿la esa mujer le iba a traer. tarea, Se olvidó la pieza. ¿La tarea? La tarea tampoco trajo. Acá está. Apareció Mi compañera fiel. ¿A dónde quedamos? Acá. Acá. Dos hombres estaban hablando acerca de sus pecados. Uno dijo al otro, si pudiera vivir de nuevo, volvería a cometer los mismos pecados. El otro respondió, si yo pudiera vivir de nuevo, evitaría cometer esos pecados. ¿Cuál de los dos está arrepentido? El segundo. El segundo, exactamente, el que piensa que no volvería a cometer esos pecados. A veces nosotros pensamos, si yo estaría en esa situación, que caí, la volvería a hacer igual o peor. Eso significa que no estamos arrepentidos. Que solamente nos duelen las consecuencias. ¿Sí? El primer hombre aún estaba caminando en pecado, mientras el otro estaba arrepentido porque tenía pesar de haber pecado y no deseaba hacerlo de nuevo. Él había cambiado su camino de pecado por el camino hacia Dios. Nosotros tenemos que entender muchas veces que una cosa es el camino hacia el pecado, otra cosa es andar en el pecado y otra cosa es caer en el pecado. Todos vamos a caer en pecado. De una u otra manera, estamos todos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, predispuestos a caer en pecado. De una manera, mintiendo, agrediendo, con alguna palabra fuerte. Siempre estamos propensos a caer en alguno de esos pecados. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es no caminar en esos pecados. Que ese pecado no se haga carne en nosotros y siempre estemos en el mismo error. Nosotros lo que tenemos que hacer es inmediatamente que reconocemos el pecado, pedir perdón y tratar de no hacerlo más. No quiere decir que no lo hagas más, pero ya en tu corazón dispusiste no volverlo a hacer. O sabés que es pecado y lo haces igual, no te importa. Claro, pero no te importa. Ese es un callo en el corazón. La cuestión es un pasito cada vez hacerlo menos, hasta que Dios lo saque totalmente de tu corazón. ¿Sí? Bien. ¿Dónde quedamos? Cuando dejamos de pecar y fijamos nuestra mirada en Dios, estamos mirando hacia el Salvador. Su nombre es Jesús, porque Él salva a su pueblo de sus pecados. Pero tenemos que poner de nuestra parte en nuestra salvación. ¿Cómo? Escogiendo el camino a seguir, el del pecado o el de que conduce a Jesús. Pero solo Él puede librarnos del pecado y del castigo que tendríamos como consecuencia de este. Veamos que el pecado trae consecuencias. ¿Sí? Y el Hijo de Dios dice que no peca. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga consecuencias? Acá caemos en una paradoja. ¿Cómo puede ser que tenga consecuencias cuando dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios no peca? Entonces acá hay algo que se está mezclando mal. El Hijo de Dios no permanece en el pecado. El Hijo de Dios peca, cae como todos, pero se arrepiente enseguida y trata de no hacerlo más. No vive en pecado, pero suele lamentablemente revolcarse en el pecado, ¿no? Hasta que reacciona y sale de él. ¿Dónde qué? Después de una manera... Una persona ahí. Después de que una persona es salva por Jesucristo, pasa a ser creyente, listo para el bautismo, como un primer paso de obediencia después de recibir a Jesús como Salvador. O sea que el bautismo no es opcional. No es cuestión de, ay, no estoy preparado, ay, no. No. Si realmente te arrepentiste, si aceptaste a Jesucristo, hay bautismo, te tenés que bautizar. Si no, no estás aprendiendo ni autoridad y sujeción,
Y ni siquiera estás entendiendo los principios básicos de la norma de Dios. Creer y bautizarse. O sea, creer y demostrarlo. No solamente creer. Yo conozco mucha gente que quiere seguir en las iglesias diciendo que no se quieren bautizar porque no se sienten listos. Y no es la idea. Porque no te sentís listo quiere decir que no te arrepentiste. No estás entendiendo que tu voluntad está totalmente en las manos del Señor. Estás viniendo como un oyente a la iglesia. Y los oyentes en la iglesia no van al cielo. No, Los porque oyentes la se quedan ahí. posibilidad de bautizarse no lo hizo. Exactamente. Si hay posibilidad de bautizarse, sí o sí se tiene que bautizar. No es cuestión de tomar una decisión y Si bueno. quiero o no quiero. Claro. El que empieza con eso, tarde o temprano se termina yendo. Estabas hablando, pero no. No está esperando la segunda oportunidad de bautizarse. Tarde o temprano se va. ¿Sí? Bien. Después de que una persona es salva por Jesucristo, pasa a ser un creyente listo para el bautismo como el primer paso de obediencia después de recibir a Jesús como su Salvador. El bautismo en agua era un paso grande y radical para los judíos, porque ellos pensaban que este era solo para los gentiles, puesto que ellos habían nacido judíos. Solamente los gentiles que alcanzaban convertirse en judíos debían ser bautizados. Así es que Juan el Bautista escandalizó a la gente cuando dijo a los judíos que eran necesarios que ellos se arrepintieran y fueran bautizados. No obstante, él rehusó bautizar a la gente hasta después de que se arrepintiesen de sus pecados. Asimismo, los creyentes son bautizados después de su nuevo nacimiento. Los judíos pensaban que ellos eran pueblo de Dios y que no tenían falta de ningún tipo de arrepentimiento, de nada, porque ellos ya eran bendecidos por Dios. Entonces Juan el Bautista le dice que no es así, que no por seguir las tradiciones judías eran salvos, sino que tenían que ser arrepentidos, ser bautizados para poder alcanzar esa salvación. Y después, bueno, empezar a seguir a Jesús. Lo que vemos en un momento, ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista le dijo quién les enseñó? Generación de víboras, de salir del castigo eterno. Esa persona él no las bautizó. Él los está reclamando que se tienen que arrepentir para poder ser bautizados. Nosotros muchas veces ponemos la pileta y el que se quiera meter al agua que se meta. Y acá Juan el Bautista no hizo así. Primero tenían que dar señales claras de que estaban arrepentidos y después los bautizó. Arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento por lo menos sincero. Pasa que en aquel tiempo cuando se bautizaban no por Juan, sino ya cuando se bautizaban en Jesús, eran totalmente desechados del judaísmo. Ya no podían entrar a sinagogas, ya no le vendían, no podían comprar, eran insultados, eran agredidos, eran traidores a la patria. Así que imagínense lo que era bautizarse en aquel tiempo en el nombre de Jesús. Era de valientes. Era para realmente convertidos. No como ahora que, bueno, se bautiza cualquiera, lamentablemente. ¿Se entiende cuál es la idea? No es cuestión de bautizarte, después vemos, sino veamos y después te bautizo. Pues si no pierde el simbolismo fuerte que tiene el bautismo. Si lo hacemos algo tan vulgar como meterse en el agua, pierde el simbolismo que realmente tiene que tener. En cambio, prepárate, vení a los cursos de bautismo, da fruto del bautismo, vení de arrepentimiento, vení a los cultos, vemos tu crecimiento, después sí, hay bautismo, te bautizamos. ¿Se entiende cuál es la idea? Prepararse para el bautismo, no solamente meter al agua a cualquiera. Yo lo veo así. ¿Renovar eso qué decir? ¿Renovar, decís vos? No, renovar el bautismo no, una sola vez hay que bautizarse. Después no hay que bautizarse más, ya está. Ya con eso te da testimonio. Una sola vez. Por lo menos por agua, ¿no? ¿Dónde quedé? El bautismo. El bautismo es como un cuadro que se puede ver de una experiencia interna. Cuando un creyente es bautizado es porque sus pecados ya han sido perdonados. En esta forma demuestra que la vida antigua pecaminosa fue sepultada con Cristo. Así como Jesucristo fue a la tumba, los creyentes sepultan en agua sus vidas pasadas. Entonces, al salir del agua, demostramos que estamos resucitados con Cristo a una vida nueva y santa. Ese es el simbolismo del bautismo. Particularmente, lo tengo que decir, en la iglesia de Varela, allá cuando fuimos, me presentan a una hermana, que esa hermana fue un día de bautismo, acompañar a alguien, y el pastor preguntó, ¿quién se quiere bautizar? Levantó la mano, yo me quiero bautizar. La metieron al agua, y hoy en día estaba en el taller de líderes, se recibió, no faltó nunca. Realmente es una hermana preciosa en el Señor, no me acuerdo el nombre, pero una hermana preciosa en el Señor que está full en las cosas de Dios. O sea que Dios hace
como Él quiere. Tampoco voy a hacer una regla de esto. Yo le dije, Tampoco está mal si vos decís, bueno, en el momento de querer bautizar. En ese momento tuviste la convicción de querer bautizar. claro, no sé. La verdad que las cosas del Señor son ese tipo de misterios. Así que yo le dije, en el medio de la clase ya estaba. Le dije, realmente vos me rompés todas mis estructuras. Pues yo no te hubiese bautizado. Mirá lo que hizo el Señor con ella. Ella dio fruto después, porque nunca más dice que se fue. No se apartó más, está full, es una chica que vende los trenes, una vida terrible en el Señor. Le cayó la ficha del Espíritu Santo en ese momento. Dijo, bueno, me arrepiento, lo sintió ahí y fue. Fue y se bautizó. O sea que ves, acá tenemos, Claro. no sabes cómo medir. Y hay gente que se prepara, se bautiza y después se aparta. Enseñarse como quiere. Como ¿Y Él de qué quiere. le sirvió hacer el curso antes? O sea que de tampoco bautizarse? podés, o sea que ahí te enseña que no podés impedir que se quiera bautizar Claro. tampoco. Claro, no, Por más que uno no esté de acuerdo, no podemos impedir tampoco. qué sé yo. Lo que pasa es que vos no lo impedís que se bautice, lo que haces es atrasar el bautismo. Ah, Nosotros cuando estamos en los bautistas, yo como líder, nos sentábamos, el que se quería bautizar, nos sentamos todos así, ¿no? Y ponemos una silla sola ahí. Todas mesas así, todos sentados así los líderes. Entonces lo poníamos y le hacíamos las preguntas del curso del bautismo, a ver si realmente estaba preparada la persona para ser bautizada. Se ponía re nerviosa la persona, siempre le hacíamos broma. Nos poníamos de acuerdo entre nosotros y dijimos, cada pregunta que conteste, hagamos así. Ay, menos mal que no me tocó bautizarte con... Entonces va a ser, ¿verdad? ¿Jesucristo es Salvador? Sí. Entonces nos miramos entre nosotros y hacíamos. ustedes también eran bravos. Vamos, nos divertíamos con los chicos. Y era el bautismo que había que hacerle para que entren a la congregación, ¿no? Pues la congregación es un tema muy serio. O sea, que ahí te das cuenta, y a veces en algunos pensamos en atrasar el bautismo. Probablemente vimos que venían por amigos de amigos, venían como club social, venían a buscar a la noviecita, al grupo de jóvenes. O sea, venían con otras intenciones. Y la intención correcta tiene que ser Jesucristo en el arrepentimiento. ¿Sí? Pero bueno, eso es cada dogma de cada lugar y le corresponde al pastor poner esa regla, no a mí. Gloria a Dios pues. Segundo, Pedro habló a la multitud de recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Hay 5 lugares en Hechos en que Lucas se refiere al bautismo del Espíritu Santo como un don. Estoy preparando el tema de los dones, una serie de prédicas, pues son impresionantes, están muy buenos. Los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Es preciosa el estudio que vamos a tener sobre eso. Jesús dijo a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre, lo cual oíste de mí. Pedro dijo a los judíos que ellos recibirían el don del Espíritu Santo, después de que se arrepintiesen y seran bautizados. Pedro reprendió a Simón, el que había sido hechicero, porque quería comprar la habilidad de impartir el don de Dios a otros. Pedro le enseñó que los dones de Dios no se pueden comprar ni vender, son gratis. El que quiera el don del bautismo en el Espíritu puede tenerlo. Note que los creyentes de Samaria no recibieron el don del Espíritu hasta después de que se bautizaron en agua. Pedro estaba seguro de que los gentiles lo habían recibido porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pedro recordó que Juan bautizó en agua, pero Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Dios pues lo concedió a los gentiles también el mismo don que a nosotros, los judíos, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿El Espíritu Santo es un don? No, el bautismo en el Espíritu Santo es un don. Ah, el bautismo del Espíritu Santo. Está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Como un don. Por eso el bautismo del Espíritu Santo. O sea, pasa que nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos, como vos decís, el hecho del don como algo para que nosotros ejerzamos. Pero la palabra don en sí significa regalo. Algo inmerecido, un regalo, un don, una gracia. Claro, porque no está el don del Espíritu Santo, es Claro. la manifestación. Está la manifestación. O sea, que cada vez que se refiere al don, significa tu relación con el Espíritu. Un regalo de Dios con el Espíritu. A eso se refiere con el don del Espíritu Santo. No es que nosotros tengamos un don especial con el Espíritu Santo. Sino que el Espíritu Santo de regalo, de gracia especial, tiene una relación personal no se contigo. puede comparar con el don de sanidad. Claro, ahí está el problema. No, claro, Cuando queremos comparar con eso, claro, no se puede. ahí entendí lo que querías decir. Sí, sí, sí. Porque cada uno nos dio un don, ¿no? A todos Claro, nos dio pero el dones. Espíritu Santo no es un don, por eso que no es el don del Espíritu Santo. por Cuando eso que- veamos el tema de los dones,
que ya lo estoy preparando, que está buenísimo, vamos a ver que todos tenemos dones que están totalmente relacionados unos con los otros. Dones y ministerios. Ni siquiera sabes lo que tienen. Ni siquiera sabemos lo que tenemos. Así que cuando veamos ese estudio lo vamos a ver más claramente. ¿Sí? Bueno, página 69. Algunos judíos se ofendieron cuando Juan el Bautista dijo que ellos necesitaban ser bautizados. Dijeron que ya eran hijos de Abraham. Pero el bautismo de Juan no era para hacer los judíos, sino porque tenían una necesidad en su vida. De la misma manera, algunos creyentes hoy se ofenden cuando alguien les dice que necesitan ser bautizados en el Espíritu. Ellos dicen que ya son cristianos, pero el bautismo en el Espíritu no hace a la gente cristiana, sino que es para aquellos que ya han creído. Los apóstoles ya eran seguidores de Cristo, pero ellos necesitaban el don del Espíritu. Los samaritanos habían creído y habían sido bautizados en agua. Después recibieron el Espíritu Santo. Pablo predicó de Jesucristo a los 12 hombres en Éfeso, quienes ya habían convertido y bautizado en agua. Después oró por ellos y recibieron la plenitud del Espíritu hablando en lenguas. Hechos 19. Cada persona necesita recibir 2 bautismos. Primero se arrepiente y se bautiza en agua, entonces busca la llenura del Espíritu Santo. Del Espíritu. El bautismo en agua es para el exterior del cuerpo. El bautismo en el Espíritu es un regalo que nos da el Padre para nuestro interior. Pida a su Padre el don del Espíritu Santo y no deje de hacerlo hasta que lo reciba. Pida con una sonrisa en su rostro y confianza en su corazón. Los padres terrenales dan buenos regalos a sus hijos cuando éste les piden. Cuanto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a aquellos que lo piden con persistencia. Él dará a usted el mismo don que dio a los 120 en Pentecostés. Dios no tiene favoritos. Venga a Cristo para recibir el bautismo en el Espíritu. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hechos 13:8. Él va a quitar sus temores y convertirlos en un testigo valiente. Bien, acá habla de un don, o de un bautismo en el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu, o llámenlo como quieran. Tiene muchas denominaciones. ¿Cómo te das cuenta vos si fuiste bautizado en el Espíritu, si tuviste la llenura del Espíritu? ¿Cómo te das cuenta? Te das cuenta porque es el momento donde vos empezás a querer crecer en el Señor. Vas a ver mucha gente en la iglesia que está totalmente estancada, que está sentada, que no les interesa nada, que vienen cuando pueden, Para calentar la silla. que vienen a calentar la silla, que prestan atención cuando pueden, cuando les interesa lo que estaban hablando, que no les interesa ofrendar ni diezmar. Gente que viene solamente porque le queda bien el lugar o saben que tienen que venir. Por obligación. Por obligación. Pues eso puede llegar a ser un creyente, puede llegar a ser un hermano nuestro, puede ser personas que no han recibido la gasolina del Espíritu Santo, la explosión del Espíritu Santo. Ese es el bautismo. Cuando vos entendés realmente que tenés que estar, que tenés que crecer, tenés que servir, tenés que empezar a ascender en las cosas de Dios. Comprometerte más. Comprometerte, cuando te empiezas a desesperar por hacer las cosas bien en Dios. Ahí ya está la llenura del Espíritu. Ahí está el bautismo del Espíritu. Cuando dejaste de ser un oidor y te convertiste en un hacedor de la palabra. Cuando no te das lo mismo. No es lo mismo quedarme en casa y venir al culto. Claro. No es lo mismo, yo tengo que estar en el culto. Entonces esa explosión que siento en mi corazón, ahí está la llenura del Espíritu. Ahí está el cambio que tuve. Si no, no. Todos nosotros cuando empezamos, el primer amor, bueno, qué lindo, se enfrió el primer amor y algunos apenas vienen a la iglesia. Hasta que llega esa explosión del Espíritu y ya te volvés a consagrar totalmente al Señor. Y cada vez vas creciendo más, vas creciendo, como te acuerdas del tema del globo. El globo se va inflando más, y nuestro pecho se va inflando más, hasta que llega un momento donde sigue creciendo más y más. Todo depende de nosotros cuando estamos dispuestos a dejar que el Espíritu sople dentro nuestro. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Si no pensamos que solamente el bautismo es cuando de repente empezás a saltar y a gritar en lenguas, y no es así. ¿Puede pasar o no puede pasar? Yo me acuerdo el día cuando yo estaba sentado en una asamblea en mi iglesia y de repente sentía así en mi cabeza como que me cayó todo lo que había leído en la Biblia. 2004. 4 años leyendo la Biblia, leyendo, no entendiendo nada. Nada. No entendía. De repente en esa asamblea sentado ahí, fue como que se me destapó algo así, cayó toda la Biblia. Y empecé a entender todo. Ese para mí fue el día que el Espíritu Santo me bautizó.
Se te despertó el don. Y ahí se me despertó el don, se me despertó un montón de cosas en mí. Ya me empecé a consagrar más, ahí terminé siendo líder de muchas áreas de la iglesia. No era una persona común. No era lo mismo para mí estar o no estar. Que bien nunca lo fue, pero ahí empecé a entender que tenía que tener responsabilidades. Así que Eso quiere decir que mientras el creyente va caminando, Dios en cualquier momento puede agarrar y... toda esta parte. Te destapa y empezar a entender todo. Claro. Aunque no entendas nada, no sepas nada. Exacto. Al principio es como que andás con unos anteojos negros así que ves y te lo ves medio nublado, borroso. De repente Dios te saca los anteojos y empezás a ver todo con mucha más Eso uno claridad. tiene que pedir al Señor, no anhelar conocer más del Señor. Eso no anhelás. Pasa que por eso persistís. Estás y persistís. Esa es tu responsabilidad, estar y persistir. Entonces ahí es donde estás pidiendo a Dios que te dé más. Pues si vos no estás ni persistís, Claro, te dan... te da lo Ahí mismo. no tenés la llenura del Espíritu No. Santo. Ahí se da cuenta cuando la persona lo tiene o no lo tiene. Claro. Y la tenés que llamar para que venga, y viene y no viene, y la tenés que volver a llamar, la tenés que ir a buscar. Es ilimitado, ¿no? Es ilimitado. Hasta que venga el Claro, porque Señor. ponerle como el curso, ¿no? Nosotros, bueno, quedamos acá y ahí quedó. Pero uno puede ir capacitándose más todavía, ¿no? Claro, uno siempre está capacitando. Claro, lo mismo sería en la manifestación, ¿no? Del Espíritu Santo, Claro. como así en el crecimiento. Claro, tus oraciones privadas, todo eso te sigue buscando más de Dios. Vas creciendo en el Señor. Hasta que el Señor de repente... Nosotros no sabemos, ¿no? Pero nosotros somos una iglesia ahora, ¿no? Pero Sí. en el futuro no sabemos qué es lo que nos puede deparar Dios. Por ahí a uno nos manda a evangelizar a un lado, a otros nos manda de misionero, a otros nos hace pastor, a otros nos hace... Dios es así. O sea, nosotros tenemos dones y ministerios que no sabemos. Que ni siquiera, claro, ni siquiera tenemos idea de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo le dije a Diana anoche, voy a poner mi iglesia al lado de la otra iglesia. Ay, pura mala que soy. Mira, me voy a desnudar de nosotras, Jessy. No, lo voy a poner ahí al lado a propósito. Es que no podés, no es ético y no es leal. Para mí, por ejemplo, no es ético y no es leal. Y no, porque no podés Cada uno competir. tiene libre albedrío de ir a la que está acá o a la que está acá. Eso me No contestó tiene nada encima que ver ella. eso. Le dije, no Acordate de hablar por podemos. Karina por terminar No podemos. De poder se puede, no se debe. Claro, es éticamente correcto. Exactamente. Por nuestro objetivo, ya el barrio ya está tomado. En realidad Ya no está, se parece debe, iglesia. es la palabra correcta. Pero, Claro, Sí, claro. ¿qué es lo que le iba a decir? Sí. se te olvidó que... ¿De qué veníamos hablando? Me hicieron perder. Del don del Se Espíritu. Ah, el don de bautismo. Ah, ella decía sobre el hecho de que no sabemos qué va a pasar adelante con nosotros, con cada uno de nosotros. O sea, a mí cuando yo me convertí, me hubiese dicho dentro de 22 años, vas a estar en una casa enseñando la palabra de Dios, No había querido. No. pero en el camino tiene que pasar esto. ¿Yo lo hubiese dicho? No quiero. No quiero saber. Todo, Todo el proceso es verdad. Por eso Todo el Dios nos proceso. enseña el proceso con anticipación. No sabemos dónde vamos a estar, pero sabemos que vamos a estar en el mejor lugar. Pues yo estoy en el mejor lugar haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Nos estamos Pero el Señor capacitando. ya sabe, ¿no? Él ya nos determinó de lo que nosotros seríamos, ¿no? Claro, ya sabe todo. Ella sabe. Ya Y vio. sabe quién va a cesar hasta el fin y quién no, quién es que va a perseverar. Él lo sabe todo. Ah, Si seguro. bien nosotros tenemos que anhelar que, bueno, estar siempre en su camino y Eso. perseverar en él. Y seguir en sus Que no dé planes. la fuerza porque a la carne le cuesta. Muchísimo. 2. La promesa es para usted. Vamos, está bueno. Objetivo, explicar y seguir los 4 pasos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39. Son 2 nada más. A ver, ahí tenés. 38 y 39. Sí. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vosotros, hijo, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Wow. Claro, es lo que dije. Contexto histórico. Antes de ir, Jesús dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 4 y 5. Los discípulos obedecieron, regresaron a Jerusalén y esperaron. En el día de Pentecostés estaban juntos en el aposento alto,
De repente, así como Jesús lo prometió, descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos con él. Empezaron a hablar en idiomas desconocidos según el Espíritu los capacitaba para hacerlo. Los 120 continuaron hablando en lenguas estando fuera del aposento. Entonces se empezó a reunir una multitud de gente. En Jerusalén había judíos de diferentes naciones. Estos judíos dispersos habían regresado a Jerusalén para celebrar las Pascuas. Muchos de ellos llegaron a ser parte del plan de Dios en el esparcimiento del Evangelio. La multitud presenció el milagro de Pentecostés. Estaban atónicos y confusos. ¿Cómo podían los discípulos hablar en idiomas que no conocían? Todavía esto no nos asombra. Hay dos divisiones en esta lección. Veamos el mensaje de Pedro a la multitud y después estudiaremos cómo puede cada creyente ser bautizado en el Espíritu Santo. Algo quería destacar de esto y se me acuerda. Entonces empezaron a reunir a la multitud. Bueno, pues. Repaso el mensaje de Pedro a la multitud. Hechos 2, del 12 al 41. El mensaje de Pedro se centró en dos preguntas que la multitud hacía. ¿Qué quiere decir esto? Esta fue la primera pregunta. Quería saber por qué los creyentes estaban hablando en lenguas. Pedro explicó que el bautismo en el Espíritu Santo era de Dios. Este era el don que el Padre les había prometido. Les dijo a la gente que este milagro era el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Dios hizo una promesa por medio de Joel, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. La promesa fue hecha para todos, jóvenes, viejos, hombres y mujeres. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y podrá recibir el Espíritu. Pedro siguió respondiendo su pregunta, predicó las buenas nuevas a la gente. Muchas de estas personas ya conocían a Jesucristo. Habían presenciado milagros, maravillas y señales de Dios por medio de él. Por el plan de Dios, Jesucristo había sido entregado a los judíos no creyentes y con la ayuda de hombres malvados lo clavaron en la cruz. Pero Dios lo levantó de la muerte. Después Jesucristo fue exaltado a la diestra de Dios. Pedro declaró que este mismo Jesús recibió la promesa del Espíritu Santo y luego él derramó el don del Espíritu. Esto fue lo que la multitud estaba viendo y oyendo. De este modo, Pedro respondió a la primera pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Ahora veamos la segunda pregunta que la gente hizo. ¿Qué haremos? Muchos aceptaron la propuesta de Pedro a su primera pregunta. Ahora entendían que Dios estaba derramando su espíritu. Estaban conscientes de sus pecados y deseaban recibir la bendición de Dios. Por lo cual preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es este don? ¿Quién puede ser bautizado en el Espíritu? ¿Fue solamente para los apóstoles? No. Esto no es un don para una clase especial de personas solamente. Dios no lo ofrece para unos pocos hombres santos. Pedro dijo que la promesa era para todos, no solamente para los apóstoles o para los 120. La promesa fue para los judíos, sus hijos, sus nietos, para toda la generación. La promesa de Dios son para todos los que Él llama. Y Dios nos llama a todos. Él desea que todos seamos salvos y llenos. Todos. Estamos incluidos. El don del bautismo del Espíritu es para todo el que quiera. O sea que la pregunta es, ¿qué haremos? Arrepiéntanse porque es para todos. No es solamente para algunos. Imagínense que yo estuviera fuera de frente a usted con un regalo. Le digo que es para usted y le extiendo para que lo tome en sus manos. Todo lo que tiene que hacer es creerme, tomarlo y llevárselo. De esa misma manera, Dios nos ofrece el regalo del bautismo en el Espíritu Santo. Él desea llenarnos con su presencia, pero nosotros tenemos que decir si aceptamos ese regalo. Él nos ofrece la salvación a todos, pero solo algunos la reciben. Él ofrece el bautismo del Espíritu Santo a todos. ¿Está listo para recibir este don? Buena pregunta. ¿Estamos listos para recibir ese don? Amén. Amén.
Pasos para recibir al Espíritu Santo. Consideremos 4 pasos para recibir al bautismo del Espíritu Santo. Primero, obedecer lo que Pedro dijo a la multitud. Arrepiéntanse, reciban a Jesucristo como Salvador y ser bautizado en agua. Usted ha nacido de nuevo. Si lo ha hecho, acérquese a Jesucristo ahora. Arrepiéntase de sus pecados y acepte el perdón de Dios. ¿Ha sido bautizado en agua para demostrar que sus pecados han sido perdonados? Si no lo ha hecho, obedezca al Señor y bautícese en agua. Esto es importante, pues es el primer acto de obediencia de un nuevo creyente. La obediencia a Dios nos da la confianza cuando oramos. Una persona debería ser bautizada en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús significa por la autoridad de Jesús. Lucas no dice mucho sobre el bautismo. Algunas veces no explica lo que ya la iglesia primitiva entendía con claridad. Al comparar Hechos 2:38 con Mateo 28:19, tendremos un cuadro completo. Jesucristo ordenó a sus discípulos bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual significa que bautizamos a la gente en la adoración y el servicio a Dios, la Trinidad. Ustedes saben que nosotros bautizamos en el nombre del Hijo, del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque somos gentiles. En cambio los judíos, como ya conocían al Padre, bautizan en el nombre de Jesús. Solamente. Muchas veces está esa pregunta. ¿En el nombre de quién nos tenemos que bautizar? ¿En nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Nosotros como somos gentiles, no conocíamos al Padre, no conocíamos al Hijo, no conocíamos al Espíritu Santo, nos tenemos que bautizar por ellos. ¿Sí? Que vendría a ser una especie de reconocimiento. Segundo, busque las promesas del bautismo en el Espíritu. Necesitamos fe para recibir esta bendición de Dios. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la promesa en la plenitud del Espíritu Santo? Lea Hechos 2:33, 38, 39, Juan, Lucas. ¿Cómo puede darse cuenta la promesa del bautismo en el Espíritu Santo? Es para usted ahora. Vamos a buscarlo, ¿sí? Por lo menos Lucas 11. Busquemos uno a ver de qué está hablando. 11, del 11 al 13. Acá habla de la piedra. ¿Entraron? ¿Del 1 al 13? No, del 11 al 13. Ah, del 11 al 13. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Muy bien. Juan 7, 37 al 39 dice... En el último y gran día, de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Muy bien, ahí es una invitación de Jesús, ¿no? A beber de él. La otra era de pedir al Padre que nos iba a dar. Después tenemos Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros, y con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Muy bien, tenemos entonces las promesas en la Biblia de que si le pedimos podemos ir a beber de él y de que él mismo lo va a enviar, ¿sí? Estamos llenos de promesas del Señor, así que tenemos que agarrar esas promesas cada vez que oramos y pedir al Señor la llenura de su Espíritu Santo. Tercero, pida y prepárese a recibir el precioso don que el Padre le ofrece. Lucas 11, 13, que lo leímos recién, declara que Dios le dará el Espíritu Santo a todos que se lo pidan.
haga una oración como esta: Padre, yo creo que tus promesas son verdades. Creo que el don del Espíritu Santo es para mí hoy, ahora mismo. Por fe he recibido tu regalo de salvación. Ahora por fe sé que tú me bautizas en el Espíritu Santo. Espero que tú me capacites para hablar en nuevas lenguas. Abro mi vida a ti. Por fe recibo el don del bautismo en el Espíritu Santo y te agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. O sea que nosotros tenemos que pedir ese despertar de Dios. Y mantenerlo sobre todo, ¿no? Hay gente que ha servido mucho en tiempos pasados y de repente se ha enfriado y dejó el servicio. Perdió esa llenura del Espíritu, la tiene que volver a recibir. Cuarto, por fe ponga su parte para el don. La historia de Pedro caminando en las aguas ilustra la parte que le corresponde al creyente. Pedro tuvo que recibir ayuda de Dios para caminar en las aguas hacia Jesús. Asimismo, solo Dios puede capacitarlo a hablar en un idioma que usted no conoce. Dios está listo para hacer la parte que a Él le corresponde, pero usted también tiene que hacer parte en el milagro. ¿Acaso Jesucristo obligó a Pedro a dejar la seguridad del bote? ¿O fue que Él le levantó los pies para pudiera caminar sobre el agua? No. Todo lo que Jesús hizo fue invitar a Pedro a caminar hacia Él. Lo invitó con las palabras favoritas de Dios: ven. Así que la parte que le corresponde a Pedro fue usar los pies y caminar. El que Pedro caminase no fue un milagro. Él estaba usando los pies en la misma forma que lo hacía a diario. Asimismo, el milagro de hablar en otras lenguas no es el hecho de que usted hable, o sea que usted usará la misma lengua y la misma voz que usa diariamente. Fue Pedro quien dio los pasos y será usted quien diga las palabras. Pedro fue quien escogió empezar a caminar y detenerse. Usted podrá decidir cuándo empezar a hablar y cuándo terminar. Dios hará su parte, pero usted debe hacer la suya. O sea, creerle a Dios que Dios nos va a bautizar en el Espíritu con nuevas lenguas y soltar las lenguas y dejar que el Espíritu Santo las llene. No empezando a hablar en lenguas, sino empezando a hablar palabras comunes, glorificando la grandeza de Dios, y que después Dios sea el que llene nuestra boca con alabanza hacia Él en otras lenguas, si Él quiere. Pero es lindo cuando podemos adorar al Señor en los cultos y ahí soltar las lenguas y realmente es un momento precioso donde somos todos ministrados. Así que si no tenés lenguas en el Espíritu, pedile al Señor para edificación personal tuya y seguramente Dios lo va a hacer. Nos puede sorprender. Dios nos va a sorprender, estoy totalmente convencido. Como lo hizo conmigo, lo puede hacer, y eso que yo no creía. Re duro. Un creyente llamado Alberto, yo no me llamo Alberto, yo me llamo Luis Alberto. Un creyente llamado Alberto buscó por 3 años el bautismo en el Espíritu. Muchas veces él oró: Señor, estoy listo, bautízame en el Espíritu y dame un nuevo idioma. Alberto pensó que Jesucristo lo haría hablar, no entendía la diferencia entre la parte que le corresponde a Dios y la de él. Una y otra vez Alberto oró al Señor diciendo: hazlo, estoy listo, pero nada sucedía. Frecuentemente el Señor le ponía en la mente nuevas palabras y sílabas, y él esperaba que Alberto empezara a hablar. Pero este no se daba cuenta. Imagínense a 2 personas jugando damas chinas. Tienen que jugar por turnos para mover sus fichas, pero el juego no podía avanzar si uno de los jugadores se rehúsa a jugar. Solamente estarían sentados mirándose uno al otro. Pero a Alberto le tomó 3 años para entender que la parte que le correspondía a él era hablar. Pero una noche gloriosa lo entendió. Calmamente susurró las palabras que venían a su mente. Luego se detuvo, no entendió las nuevas palabras. Le sonaban extrañas, como un lenguaje desconocido. Alberto dejó de analizar el nuevo idioma. Él se dio cuenta de que no podía entender esta experiencia espiritual. Como dijo Pablo, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 1 Corintios 14:14. Así Alberto se enfocó en Cristo y comenzó de nuevo a hablar con la fe de un niño. Dijo la palabra como una ofrenda de adoración a Dios. Luego él escuchó un susurro de Dios que le dijo: por fin me has creído. Una gran paz empezó a llenar a Alberto mientras oraba en nuevas lenguas. Él sintió
que estaba siendo bautizado en amor, solo en su cuarto. Oró en lenguas por 1 hora. Era como si un río puro de amor estuviera fluyendo de su interior. Después ese día su vida cambió. Sintió un nuevo amor por sus enemigos. Llegó a ser muy fácil para él seguir a Cristo y vivir una vida de santidad. Vivir la vida cristiana ya no parecía como escalar una montaña. También el Espíritu le ayudó a vencer un mal hábito en su vida. Además, y como lo mejor de todo, recibió más poder para hablar de Cristo. Qué lindo. O sea que vemos como el Espíritu está ahí para darnos fuerza, darnos poder, para vencer esas cosas que no podemos vencer. Siempre está la solución, está en Jesucristo. Después de que Cristo ponga nuevas sílabas y palabras en su mente, es el tiempo para que usted reciba. Dígalas por fe, susurre esas nuevas palabras o grítelas tan alto como desea hacerlo. La voz y la elección son suyas. Jesucristo invitó a Pedro a caminar hacia él sobre el agua. El siguiente paso fue de Pedro. Era su turno y nada podía pasar hasta que él levantara el pie y lo sacara del bote. Usted será bautizado en el Espíritu cuando comience a hablar. Gloria a Dios. O sea que ya el don está preparado ahí, tenemos que creerlo y hablarlo. Usarlo, empezar a demostrar la fe de que estamos creyendo, de que Dios lo puede hacer en nosotros. Muchas veces no pasa porque no lo creemos. Y Dios ya lo tiene a disposición todo para que empecemos a hablar. Una vez estaba en una iglesia orando por lluvia. Y no llovía, había sequía. Entonces estaban todos los hermanos juntos orando que mañana llueva, mañana llueva. Y el otro día tenían reunión de nuevo. Dice que solamente un nene fue con el paraguas. Vos no creían que iba a llover. Ninguno creyó que iba a llover el otro día. Si nosotros vamos a orar para que va a llover, al otro día todos tenemos que traer paraguas por más que haya sol. Tenemos que creer. Porque estamos creyendo que Dios nos escuchó. ¿Entienden cuál es la diferencia? Tenemos que empezar a creer. Ahí Y también con la lengua es lo mismo. el pasaje cuando Pedro fue soltado y estaban orando por él y no creían. Y Rode dijo, no puede ser. Estás loca, le decía. Le decían, la rueda está loca. Nadie creía. Por eso mismo, Comunión vendría a ser con unión a él, de rodillas te comunicas ajá. espiritualmente. ¿No entiendes? Así que tenemos que empezar a creer esas cosas, ¿sí? Vamos a empezar a creerle a Dios. Que Dios puede hacer milagros también con nosotros. Hacia nosotros. Para beneficio nuestro. Siempre pensamos en el milagro para los demás, pero no en nosotros mismos. Y Dios quiere hacer milagros para nosotros también. ¿Entienden? Sí. ¿Dónde qué? Pedro necesitó fe. Pedro necesitó fe. Pedro necesitó fe para dar el primer paso. Por un lado, él estaba dando un salto de lo conocido a lo desconocido. Eso lo asustaba. Por otro lado, estaba dando un salto de lo conocido a lo conocido. Eso sí era fácil. ¿Por qué? Porque estaba caminando hacia Jesús, a quien ya conocía. Esta fue la clave de la fe de Pedro. Pudo dar un paso de fe porque estaba centrado en Cristo. Él es el perfecto autor de fe, de nuestra fe. Asimismo, usted puede recibir la fe que necesita para hablar en lenguas si se concentra en Jesucristo. Puede confiar en Él. Recuerde que si usted le pide un pescado, Él no le va a dar una serpiente. Jesús le va a dar fe que necesita mientras mantenga los ojos en Él. El Espíritu Santo lo capacita para hablar en otras lenguas y Jesucristo lo bautiza en el Espíritu Santo mientras usted habla las palabras que Él trae a su mente. Los que son bautizados en el Espíritu reciben el mismo don que el Padre dio a los primeros creyentes. También forma parte del grupo de más de 520 millones de creyentes carismáticos pentecostales. Millones alrededor del mundo testifican que este precioso don de Dios es la clave para predicar a Jesucristo. Ora en lengua a diario mientras disfruta la llenura del Espíritu Santo en su vida. Esto lo edificará espiritualmente. 1 Corintios 14, 4, Judas 20. Muy bien, entonces tenemos que entender que tenemos que ponerle fe al asunto. Dios está dispuesto a darlo, Él lo va a dar sin medida. Muchas veces no lo recibimos porque nos falta fe. O muchas veces lo que sentimos es una sobreexposición de santidad.
como que no lo quiero decir porque soy tan santo, que como esas palabras no estoy seguro que vengan de Dios, no lo voy a decir. No sé si se entiende. Prefiero callarme la boca antes de decir algo incorrecto. Y acá la palabra no dice eso, que si viene de parte de Dios va a ser lo correcto. ¿Te acuerdas ese cuadrito que vimos la otra vez? Satanás, carne y espíritu. Vas a hablar las carnes del espíritu si estás en el espíritu. Si estás buscando las cosas de Dios, tus lenguas van a ser espirituales. Si seguís en la carne y querés buscar las cosas de Dios, tus lenguas van a ser carnales, van a salir de tu carne. Y si andás en cosas raras, van a ser satánicas. No es cuestión que alguien venga y te reprenda de repente y diga, tus lenguas son satánicas. Cuando vos estás realmente buscando las cosas espirituales. Claro. Si te llega a reprender porque tus lenguas son carnales y vos sabés que estás en la carne, ahí te vas a sentir reprendido. Pues nadie te va a venir a reprender diciéndote cualquier cosa si realmente estás en las cosas espirituales de Dios. Nosotros tenemos que ponerle fe al asunto. Hablar en lengua, soltar nuestra lengua. Dejar que el Señor la llene y así ser edificado uno mismo delante del Señor. Aunque nuestro entendimiento quede sin ser edificado. Así es. Pero sin nuestro espíritu en ese momento. Acuérdense que en el culto tenemos un momento especial donde lo podemos hacer libremente. No todas las iglesias te dejan libremente hacerlo en un momento especial. Hay muchas iglesias que no te lo permiten directamente y otras iglesias que lo hacen en cualquier momento y salen un alboroto, que sabemos que la presencia de Dios no está en medio del alboroto, está en el orden. Sé que nosotros tenemos una iglesia ordenada, con un momento específico, donde el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera en toda la reunión, en ese momento donde es donde nosotros podemos explayar nuestras lenguas, porque el Espíritu se sujeta al profeta. O sea que el Espíritu se puede sujetar en el momento que nosotros soltemos la lengua para hablar a Él. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí. Vamos a empezar a creerle al Espíritu. Es como que muchos tampoco no lo quieren poner, quizás lo tienen, ¿no? Al don de lengua, pero no lo ponen en práctica, quizás por miedo de ser juzgado, criticado, o eso. Ahí está el punto. O por vergüenza, Por si te vergüenza, miran. claro. Por eso nosotros tenemos que entender en qué lugar estamos ubicados. Claro. Si vos estás en una iglesia legalista, te entiendo. Si vos estás en los bautistas, al principio era tremendo Y hacer eso. nosotros allá en la iglesia donde iba mi abuela, llevaba desde chiquita la iglesia, era una iglesia pentecostés. Y era muy legalista, estaban los hombres de un lado. Y había uno que siempre gritaba, nosotros nos matábamos de la risa, aunque éramos chiquititas. Ah, el loco de la rueda, le decíamos. ¿Viste? Cada vez que lo veíamos porque el chabón gritaba y Claro. todo, pues claro. De chiquito nunca entendimos eso. En la Sí, yo cual antes veía cuando era chiquita que pasaban enfrente y se caían. Yo no voy a pasar porque me van a echar. Si el amor es Gente un no don, sabe. es un regalo de Dios. es un don No un don como el de santidad o el de milagros. Sanidad o milagro. de milagros, de mártir, de evangelista, pastores. No, eso lo vamos a ver después. Eso fue cuando vemos los dones, lo vamos a ver todas esas cosas. Bueno, ayer quedé sin garrafa, quiero contarle esto, le conté a Alicia a la mañana. Y mi hijo me agarró y me dijo, bueno, nos quedamos sin gas, te dejo 700 pesos, comprar la garrafa. Y yo voy a frente, a la noche estaba sin gas. Me puse a orar. Y entré a hablar en lengua, hablar con el Señor, Señor, yo esta plata la necesito para otra cosa. Y bueno, pedí que pueda prender la cocina. Fui, prendí la cocina y salió el gas. Milagro que siempre Dios. Ese es el don de fe que está actuando. Pero después lo vamos a charlar cuando veamos los dones. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. Nos quedó las prioridades y los resultados de la iglesia primitiva, ¿no? Así que nos quedamos por acá, márquenlo. Wow, estamos comiendo totalmente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cerramos el capítulo. 72 no quedamos. Falta un poquito. Yo tengo que preparar el próximo estudio. El próximo módulo ya. Bien, así lo terminamos pronto. ¿Alguna pregunta, alguna La duda? importancia de no perdernos ninguna clase. Porque no es lo mismo cuando lo miras en vivo. ¿No es lo mismo? No está conectado. Y no, yo las veces que me he quedado, no miraba, el que miraba siempre en vivo era mi marido, porque yo cuando estaba descompuesta me quedaba bien y me bajaba. Y ya mirarlo después no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero es como para seguir el hilo más que nada. Sí, para no perderte nomás, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Lo puedes preguntar, no pasa nada. reconozco. No es lo mismo. Bueno, hermano, entonces quedamos aquí.
Marquemos la página. Ya está marcada la 70 y la 72. La tarea, un mes. Ya estamos 3 llegando semanas. cerca al final. Quedan 3 semanas, se va a juntar con la otra, me parece. ¿Liberado tu cero? No, está. Vamos a hacer una vida. No estoy llorando, pero. Yo tengo que Guarda juntar. el chile. ¿Algún anuncio? ¿Algún anuncio mañana? ¿Tenemos? No, mañana no. Mañana, El domingo tenemos el culto a las 10 de la mañana, no se olviden. Sería bueno poder ir el La 9. tarea, ¿No? en la 63. ¿no hay que viajar? Sí. Vení, cielo. Miércoles. ¿Yo? Anunciamos. La tarea era la. 9, miércoles. Sí, el pastor me mandó un reenviado. ¿Se acuerdan de Caro, de Carolina? La chica que tocaba el teclado en la iglesia allá. Sí. Bueno, ella es docente y va a dar una charla sobre educación sexual, ideología de género y cosas. Esto es. Sería bueno todos los que, como le decíamos acá, y todos los que están con los chicos trabajando puedan. Está bueno. Yo voy a ir. Así que... Es que yo más que no esté con los chicos por ese sentido que no. Es para soy saber, maestra, sí, sí. es para, porque yo tengo la nena más chiquitita y hay cosas que me preguntan, entonces es importante que sepamos Va a estar contestar. bueno. Contestar. Porque Empieza hay a las cosas que yo 5 le contesto y con la mi hijo Biblia, que pero hay toca el cosas teclado. que. Ah, sí. Y yo le dije, qué bueno, hijo, espero que aprendas, ¿sabes qué? Vos Esta tocas el tarea, teclado esta tarea. y tu tía va, Un y tu examen. madrina va a cantar porque es madrina, ¿viste? Y Exacto. me gustó. Y Diosito, ayúdame a conseguir un teclado y que él aprenda a tocar así que Bueno, oramos, ¿qué le parece? Así después seguimos charlando. Oremos. Señor Dios, Padre amado, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, por este tiempo que nos permite estar juntos como hermanos, como familia, Señor. Nos sentimos a gusto en familia, podemos sacarnos las dudas, preguntar, Señor, aprender de ti. Papá, gracias por tu amor, tu paciencia, Señor, por nosotros. Papá, gracias, Señor. Gracias por abrir nuestros oídos espirituales, nuestro corazón para comprender, Señor. Permite que la palabra se atesore y empiece a dar fruto, Señor. Que te podamos pedir, Señor, creyendo que tú lo darás, Señor. Ayúdanos, Padre, contra la incredulidad que hay en nuestro corazón muchas veces, Señor, que nos arrebata muchas bendiciones, Señor, que tú nos quieres dar, papá. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Ayúdanos y que podamos creerte más, Señor. Vamos a disfrutar de tus promesas, Padre. Cuida a mis hermanos, Señor, en camino a casa, Señor, que lleguen bendecidos y que tengan una semana en victoria, papá. En tu nombre, Jesús, te bendecimos. Amén, Señor. Ese sábado es feriado. No en el culto que es feriado. Ah, lo tiene la dama. Cari. No sé si está en vivo ella. Fíjate. No sé apagarlo, no llego acá. ¿Vos no tu celular es liberado o no? Un estudio, una charla Tu celular no es liberado, ¿no? sobre la ideología de género. no, el mío es medio complicado.